Hola, hoy vamos a entrevistar a Rufina Pearson, que es doctora en psicopedagogía e investigadora de la UCA, especialista en las dificultades en el aprendizaje. Gracias, Rufina, por estar conmigo. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo abordar las temáticas de dificultades en el aprendizaje dentro del aula? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque un docente a veces piensa que no puede lidiar con tantas dificultades en el aula y que necesita la asistencia de otros profesionales. Y en realidad el docente puede pensar que tiene un aula heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene alumnos que se manejan bien, alumnos que están por encima de lo esperado y alumnos con dificultades. Pero ¿cómo detectar a aquellos alumnos con dificultades y no esperar a que fracasen para darse cuenta? Una buena idea es que haga un barrido, una exploración de cuáles son las habilidades básicas, ¿no? Evaluando, por ejemplo, cómo están en velocidad lectora, en escritura, en la claridad de su grafismo, en su capacidad para escribir o para calcular. Entonces, teniendo una visión de cómo están en habilidades básicas, le da una idea de cómo van a responder a los distintos objetivos del aprendizaje. Yo me quedo con esto que vos decís, detectar y no diagnosticar. Exacto. Diagnosticar requiere de un entorno mucho más integral y de un juicio clínico de un profesional matriculado que esté preparado para eso, ¿sí? El docente, en cambio, lo que puede hacer sí es darse cuenta que un niño está presentando dificultad. ¿Y por qué es esto? Y hay algo que yo digo que siempre es muy valioso, tiene un grupo. Y en un grupo siempre se da algo que se llama como una curva, donde hay la mayoría rinde de cierto modo, un grupo se resalta, ¿no?, de respecto del resto, y hay un grupo que no está respondiendo. Entonces el maestro puede detectar en cualquier grado, no hace falta esperar a tercero o posterior, cuáles son aquellos alumnos que están por debajo del objetivo de aprendizaje, ¿sí? Ok. Entonces lo puede detectar y no esperar a que le hagan un diagnóstico, sino decir, bueno, ¿qué hago con esto? Implemento adaptaciones, adecuaciones, de esas que sugieren los psicopedagogos en los informes o que están subidas a las redes, como anticipar el texto, cambiar el tamaño de la letra, etcétera, para ver si van respondiendo a esas acomodaciones y salen adelante, y si no, sí derivarlo. También son acomodaciones y no son adaptaciones. O sea, vos hablás de otra cosa, digo, enmarca a toda la clase, ¿no? Por eso no hablamos de adecuaciones. Claro. Bueno, adecuaciones se puede llegar a confundir de la currícula o adecuaciones metodológicas, ¿no? Digámosle para las mamás y los docentes que nos están escuchando, adecuaciones, ¿qué significa adecuaciones? Adecuar puede ser adecuar un texto, adecuar el tiempo con el que va a realizar una tarea, adecuar la cantidad de ejercicios o adecuar el contenido. Eso va a depender del nivel de dificultad que posea. Pero acá lo importante, y un poco lo que nos trajo hoy a esta charla, es que hay algo distinto que se puede hacer y que creo que a las mamás les va a interesar. Evitaría mandar a la psicopedagoga y a la maestra particular. Bueno, decime qué es. Bien. Dame la solución. Claro, pero ¿por qué? Porque no sirve con adecuar o adaptar las pruebas, que es la clásica, ¿no? Que uno ve, ¿no? Que hace un informe y le pide que adapten las evaluaciones. Acá lo importante es garantizarle al niño que pueda aprender. Y para eso, el docente, que sabe perfecto quiénes están por debajo, en la media o por encima, tiene una herramienta espectacular en sus manos, que es enseñar de manera eficaz. Me encanta, educación eficaz, que vos me hablás. Exacto. Me encanta el título. Entonces, educación eficaz. Ahí está. Si el docente garantiza una enseñanza eficaz, los chicos van a aprender y esas adecuaciones en la evaluación van a tener sentido. ¿Por qué? Porque adecuar en la prueba no tiene ningún sentido porque es un momento, una evaluación, es un momento en el que el niño está solo. ¿Sí? Y donde se pone a prueba lo que sabe y lo que aprendió. Pero si yo no garanticé el proceso de aprendizaje, aunque le anticipe el texto, le dé más tiempo, le dé la grilla con las tablas, no le va a ir bien. Claro, si ese chico no aprendió, obviamente en el momento del examen no va a poder... También le va a ir mal. También le va a ir mal. O va a tener que haber necesitado ir a la maestra particular para que le explique lo que no aprendió en clase. Entonces, acá le vamos a dar
una vuelta de tuerca a esto. Lo interesante es que el docente puede hacer esa enseñanza eficaz. ¿Cómo? Planificando para la heterogeneidad en el aula, para la diversidad que tiene en su aula. Entonces, un docente, en teoría, planifica su clase. ¿Sí? Entonces, debe tener en cuenta estos distintos niveles. Y voy a empezar por el principio. ¿Qué es enseñar de manera eficaz? Enseñar de manera eficaz es que el docente diga primero cuál es el objetivo de aprendizaje, que le diga a los alumnos qué vamos a aprender hoy. ¿Sí? Luego que lo explique, que lo divida en pasos, que modele cómo se llega a eso, que lo practique con toda la clase el maestro adelante. Y luego viene la magia. Y la magia es que diga, bueno, ahora vamos a practicar y te voy a dar la oportunidad que pongas en práctica esto que hicimos entre todos en pequeños grupos. Y es ahí donde el docente divide los grupos por niveles, basados en la evaluación que hizo de estas habilidades básicas. O sea, que él mismo va a percibir las habilidades que cada alumno tiene. Ya lo evaluó. Entonces, por ejemplo, si lo que está enseñando implica lectura comprensiva, lectura y comprensión, sabe que hay un grupito de 5 chicos que le cuesta leer o que le cuesta comprender, entonces los pone todos juntos y les adapta la consigna, pero trabaja en lectura y comprensión. Les da un texto más sencillo, con letra más grande, y les pide que lo lean y, que respondan preguntas multiple choice acerca de lo leído, que después lo vamos a compartir en clase. A los otros 3 grupos que están más o menos en la media, les da un texto un poquito más largo, con la letra, con el tamaño típico que se da, y le pide que desarrollen por escrito las respuestas. Entonces, están haciendo el mismo objetivo, pero con andamiajes distintos. Andamiajes son apoyos. Hacer multiple choice no requiere escribir también. Sí, porque es la flechita. Menos fatiga. Digamos, es una pregunta, la flechita. O el verdadero falso. El verdadero falso, algo más fácil que no los deje tan cansados a los chicos. Que no los agote. Y al grupo, y esto no nos tenemos que olvidar, que hay un grupo que está por encima, que está súper estimulado y está en esa aula y se aburre. Y a veces caen en estas situaciones de problemas de conducta, etc. A ese grupo hay que darle más desafíos. Entonces le da un texto quizás o más complejo, y les dice, bueno, ustedes inventen las preguntas de comprensión. Todos trabajaron comprensión, se entiende el mismo objetivo de aprendizaje, pero la maestra adecuó y todos aprendieron, ¿sí? Eso le da la chance al docente de ir por grupos e ir dándole feedback. Y todos están trabajando al mismo tiempo, que es otra de las cosas interesantes, digamos, de trabajar de esta manera, ¿no? Y algo como súper también valioso es que los chicos pudieron resolver una tarea con autonomía, ¿sí? Y la autonomía es base importante del aprendizaje. Un chico que siente que puede solo, porque se le adecuó al nivel en el que está, va a aprender más, va a tener más autoestima, más motivación y va a querer seguir aprendiendo. Y cuando lo lleves a la prueba, además, le va a ir mejor. Sobre todo también esto que se llama aprendizaje entre pares, ¿no? Donde el que más sabe ayuda al que menos sabe y se complementan de alguna manera. Es interesante, ¿no? Eso es interesante, pero bueno, cuando arma los grupos no los tiene que mezclar. Qué bueno que trajiste este punto. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si los mezclas, termina resolviéndolo todo el que sabe y no usa el apoyo que le dio el docente. Entonces, mejor no mezclar, pero sí, eso que dijiste es muy bueno. Al finalizar la clase, tienen que poner en común lo que estuvieron trabajando. Y ahí es donde cada uno tiene su relevancia como grupo, hace sus aportes y se escuchan entre los grupos y aprenden de los otros. ¿No? Después habrá otras instancias donde harán un proyecto distinto, donde interactúan, ¿no? ¿Pero vos crees que la educación está cambiando para ese estilo de aprendizaje dentro del aula? Porque yo he escuchado en varias escuelas que se manejan de esa manera, no sé si con 3 grupos exactamente, pero trata de ponerlos en grupos. A veces es difícil para los docentes, ¿no? Hay que darle como este andamiaje que me estás diciendo vos. Sí, no se tienen que olvidar de la parte anterior de modelar, de practicar y tener intencionalidad de para qué hago los grupos. Porque muchas veces los ponen a trabajar en grupos y les dan fotocopias para que resuelvan. Ok. Y otra cosa no menor es, ¿los chicos sienten diferencias? No sé, ¿eso provoca bullying, competencia? Por ejemplo, porque están divididos en grupos. ¿Hace mal o hace bien esto, Rufina? Bueno,
Eso depende de cómo el docente lo maneja. Si un docente los acostumbra a los chicos a que hay un momento donde todos trabajamos juntos y un momento de trabajo en grupos donde yo siempre doy cosas distintas a cada grupo, lo naturalizan. Y no se dan tanta cuenta si uno tiene más o menos apoyo. Alguno va a decir, ay, qué fácil ese grupo. Pero bueno, también está en la picardía del docente decir o darse cuenta que quizás hay un chico que en lengua va a necesitar estar en el grupo que necesita más andamiaje, pero en matemática quizás sobresale. Y ahí está en el grupo de mayor desafío. Bueno, poder poner esto sobre la mesa, explicarlo, charlarlo con los alumnos, ¿no? Va a hacer que se naturalice y no genere estas situaciones. Es más, la emocionalidad de cada alumno va a estar como más protegida porque están aprendiendo y no generando frustración continua en el aula. Sí, eso es muy interesante. Y desde casa, por ejemplo, a los padres, ¿cómo podemos acompañar los diferentes procesos? Yo sé que te llevo a otro tema totalmente diferente, pero desde casa, en una sala de 5, digamos, los papás, ¿a qué tienen que estar atentos para descubrir qué dificultad puede tener su hijo pasando a un primer grado, ¿no? Primero, con lo que decís esto de los papás, a mí se me vino a la cabeza el tema de que acepten que puede haber trayectorias distintas de aprendizaje en el aula, ¿no? Y que no sientan que sus hijos están siendo estigmatizados por estar puestos en un grupo con más andamiaje, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, y después acompañar, pero indicadores, vamos a decir algunos indicadores. Me encantaría para la gente que nos está escuchando. Perfecto. Ya que te tengo acá, te tengo que preguntar los indicadores. Está bien. Los tiene que tener también el docente, pero bueno, depende para qué los indicadores. Pero hay como, para lo que son las habilidades básicas, un chico que se retrasa en la adquisición del lenguaje, tiene un potencial riesgo de tener dificultades para leer, para escribir y para comprender. Pregunta, ¿se supone que un chico tiene que empezar a hablar a qué edad? Al año tiene que estar empezando a decir alguna palabrita, sílaba o sílaba con significado. Año, año y medio ya tiene que estar ahí. Ok. A los 2 años ya dicen frasecitas. ¿Cortitas? Sí. Frasecitas. Exacto. Ok. Hasta ahí vamos que bien. Se pueden entender. Ahí vamos bien. A los 3 ya hablan fluido. Si tenemos un chico de 3 años en casa con una dificultad que estamos viendo como mamás, que nos resuena eso, es el momento Hay que darse cuenta antes. Un chico mudo de 2 años o que casi que no habla, ya es preocupante. Es bueno hacer una consulta ahí. En el momento de... A los 2. A los 3 todavía tenés tiempo, pero ya estás un poquito quedándote atrás. ¿Por qué? Se perdió la oportunidad de aprender un montón de palabras y de producir un montón de palabras. El bagaje lingüístico se va construyendo desde que el chico nace. Y en cuanto más se retrase, menos es el bagaje lingüístico que después se va a ver reflejado en dificultades en la comprensión lectora, en la expresividad oral y escrita. En la escritura, o sea, también. Eso automáticamente. O sea, desde casa, ese es un punto que... Eso es como muy importante, el lenguaje. Después, aprendizajes básicos en torno a lo que es leer y escribir. Los primeros aprendizajes tienen que ver con las letras, el poder, bueno, jugar con los sonidos. Son buenos esos, por ejemplo, libros que tienen para seguir las letras, el punteado, o sea, desde las mamás que desde casa que a veces se preocupan de antemano. ¿Está bueno generar eso, digamos? Yo creo que sí, que siempre es bueno. Siempre es bueno. Sí, lo que no me parece tan bueno es que una mamá se ponga en el rol de la maestra en casa, porque lo atosiga al niño y se olvida de otras cosas que son importantes de hacer como mamá. Bueno, a veces las presiones de las escuelas y eso hace que entres en una crisis total, ¿no? Bueno, familiar. Por eso creo que tenemos que promover llegar a un equilibrio donde el docente pueda ya implementar intervenciones en la escuela, garantizar que va aprendiendo, aunque sea un poquito más atrás, en la escuela, y de hecho el nuevo diseño curricular promueve la diferenciación en la asignación de consignas para respetar distintas trayectorias escolares. O sea, no ocupar un rol que no corresponde. El maestro no es diagnosticador, sino que detecta, hace algunas implementaciones y trabaja en conjunto con el profesional para ver cómo sacar adelante a cada alumno. El papá tiene que estar atento porque a veces puede pasar que al docente se le pase por alto, por supuesto, ¿no? Pero no puede ser la maestra particular, ni el papá ni la mamá, ¿no? Porque eso altera el vínculo.
No, ni hablar de eso. Bueno, Sí. muchas veces pasa que los padres entran en una crisis que después se convierte en una situación escolar muy difícil para esos papás con ese chico, donde también hay una maestra que quizás no detecte, no porque no sepa, quizás no lo detecta. Como última pregunta, la relación de los padres con la escuela, que seguramente vos en tu consultorio lo debes atender. ¿Cómo abordar esa situación de que se preocupen, ocupen de nuestro hijo, pero sin que sea una situación que friccione, que haya violencia, que haya malos tratos, o que después un chico quede sin escolaridad o se tenga que pasar de escuela porque no están detectando una problemática que los papás están viendo cuando el chico llega a casa? Yo creo que si como empezamos, el colegio tiene una política de que en su clase tiene heterogeneidad y que antes de rotular o de esperar un fracaso, empieza a hacer algo por ese alumno y se lo comunica a los padres. Mirá, está por debajo, estamos implementando este tipo de adaptaciones, de ejercicios para ver cómo responde. Lo compromete al padre a estar atento, a ver cómo responde. Es un padre que va a intentar promover eso desde la casa y va a estar atento si hace falta derivar o no. Entonces, ser equipo. No todo sucede fuera de la escuela y el niño no se tiene que adaptar a los objetivos de planificación del docente para toda el aula. Hay un aula heterogénea. Entonces, si un colegio tiene eso en cuenta y van como haciendo pequeñas intervenciones, se comunican con los padres no tienen que verlo como que me lo están tratando distinto. No, están promoviendo y respetando que su trayecto en el aprendizaje está siendo distinto, pero muchas veces, y esto te lo comentaba el otro día, nosotros hicimos un estudio desde la Universidad Católica Argentina en el que le enseñamos a los docentes a planificar en 3 niveles, ¿sí?, en el aula, y lo seguimos durante todo un año, y el nivel de chicos con dificultad empezó en casi un 30%. Mirá qué interesante, ¿Sí? 30%. Ninguna psicopedagoga le hizo ningún tratamiento. Fueron los docentes que trabajaron en aula de manera eficaz, primero modelando, como te dije, ¿no? Sí. Después en pequeños grupos adaptando consignas, y el índice de alumnado en riesgo bajó al 7. Bueno, es increíble. Y el 7 va dentro de lo que son las DEA, las dificultades específicas, que son los que necesitan tratamiento externo. ¿Sí? Pero bueno, si el colegio ve esto, puede gestionar y evalúa periódicamente, puede darse cuenta que los alumnos que antes estaban en el grupo con andamiaje o con ayuda, ya no lo necesitan. Listo, van al grupo total. Pero esto no necesita que los saque de la clase, puede suceder en la clase. Porque lo que sí estigmatiza es que salgan de la clase a veces. ¿Viste? Sí, eso es tremendo. Para cualquier chico, no se olvida nunca más, por más que esté en primer grado. Exacto. Y quería como terminar con un pensamiento de que esto de si se trabaja de esta manera, creo que lo nombré antes, pero me gustaría como enfatizarlo. Sí, claro. Los alumnos con dificultades o no, pero sobre todo los que tienen dificultades, que son los más vapuleados emocionalmente, como van aprendiendo con andamiaje según lo que necesitan, trabajan en autonomía, con autonomía. Y eso les da sensación de eficacia, de autoeficacia, que es lo que alimenta el autoconcepto, ¿sí?, de uno mismo. Y la autovalía, autoestima, ¿sí?, que es la que luego te permite enfrentar nuevas situaciones. Entonces es un círculo totalmente virtuoso, que hace que el chico se sienta bien y pueda enfrentar otras situaciones de manera eficaz y alegre y sentir que puede. Y feliz, y ir al colegio con un estado de felicidad. Y no depender todo el tiempo de que alguien se le siente al lado, sino la maestra poder liberarlo, decir, vos con esto podés, y bueno, pero bueno, proveerle esas ayudas, ¿no? Bueno, gracias, Rufi, que aparte es amiga mía, gracias por todo y bueno, me parece una idea y un concepto que se puede poner en práctica y hay que ponerlo en práctica. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Muchas gracias. De nada.